buenas noches. Una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Y seguimos dedicándonos a la historia y la cultura. Les damos las gracias a nuestros oyentes que han dejado muchos comentarios del programa anterior sobre Enrique Santos Discépolo. Así que bueno, les mandamos un saludo muy cordial y gracias por seguirnos siempre. También vamos a dedicar este programa a la cultura, pero no ya, digamos, desde la literatura y el tango como Discépolo, sino desde el cine, ¿no? Que también es una de las partes, digamos, esenciales de la cultura popular, ¿no? Y que tiene mucho que ver también el cine, o la imagen más que el cine, con el contexto histórico en el cual se desarrolla. Por eso es que vamos a hacer un recorrido histórico desde las primeras películas y lo que era la Argentina y el mundo en aquel entonces, hasta, bueno, donde podamos llegar, ¿no? Porque es bastante extensa la historia, pero vamos a tratar de abarcar todo el siglo XX y bueno, los momentos que han marcado, digamos, rupturas en cuanto a la cultura y bueno, movimientos revolucionarios en el cine, en fin. Y la historia del país, ¿no? Porque siempre se dice con razón que el cine es el arte del siglo XX, ¿no? Sí. El más masivo, el que más, digamos, impresión más perdurable produjo, un gran arte de masas. Sí. Pero es al mismo tiempo una expresión que que requiere todo un andamiaje, a diferencia de otras creaciones artísticas que digamos requieren una infraestructura. Obviamente sí. La pintura requiere lugares de exhibición, mecenas que la financien, pero especialmente el cine, que es un arte colectivo, necesita de mucho dinero, necesita de una infraestructura, no es una creación individual, como un escritor escribiendo en su gabinete, sino que requiere la cooperación de muchas personas y por lo tanto está sujeto a las condiciones sociales y políticas del momento. Tenemos que decir que la primera película que se rodó en la Argentina, obviamente una película muda, no sonora, se llamó La Bandera Argentina, se filmó en el año 1897 con un aparato Gaumont. Bueno, es una película más que nada descriptiva, no tiene prácticamente argumento, pero bueno, fue la primera película que se rodó en la Argentina. Recordemos que las primeras películas que hicieron los hermanos Lumière y que, digamos, llegaron acá a la Argentina más o menos para esa época, eran simplemente escenas, sí. Claro, en donde un tren llegaba a una estación que dicen que el público se asustaba y quería correrse cuando veía llegar la locomotora. Sí. Porque aparte había una cierta experimentación de lo que era el movimiento, ¿no? Claro, eran, digamos, escenas de la vida, de las ciudades, o sea, eran como cuadros en movimiento, no tenían un argumento. No. Después se fue evolucionando rápidamente hacia las películas argumentales. Exacto. Pero incluso, digamos, estuvo muy marcado el primer cine por el tema del documentalismo, digamos. Sí, eran escenas que se iban rodando así, digamos, de manera muy rudimentaria y se exhibían a modo de experimentación también, ¿no? Hablamos de argumentación recién y la primera película argumental argentina fue dirigida por Mario Gallo y se llamaba El fusilamiento de Dorrego, que es la primera película con un argumento histórico, un episodio histórico nacional, pero al estilo de los dramas franceses e italianos. Uh-huh. Porque los que traen, digamos, el cine, los aparatos, las primeras
los primeros elementos necesarios para el cine, obviamente fueron los inmigrantes, que en esa época, recordemos que es la afluencia masiva de inmigrantes, sobre todo italianos. Entonces esa primera cinematografía estuvo marcada por el ingreso, si bien se hacía con capital nacional, estuvo marcada fuertemente por un estilo europeo. Sí, sí, pero bueno, ya empezó a tomar algunos temas locales. Después aparece, no sé si en 1910 se hace una película sobre la Revolución de Mayo. Y después se hizo uno de los primeros filmes de animación, que era una cargada contra Irigoyen. Ah, sí. Sí. También estaba eso, sí. Pero bueno, era un cine también muy experimental, muy rudimentario. Hay un momento de quiebre y que tiene que ver también con un suceso mundial que fue catastrófico, que fue la Primera Guerra Mundial de 1914. Tenemos ahí un periodo de 1914 a 1930 que trajo aparejado un retroceso de, digamos, la cinematografía europea por obvias razones, ¿no? Quedó tan devastada Europa que no tuvo ni tiempo, que también coincidió con su proceso digamos, de cerrazón y de no vender productos manufacturados, en fin, de su retroceso de la industria. Y ahí también caía el cine, ¿no? Entonces eso dio pie a que Argentina comenzara a hacer tímidamente algunas películas. Exactamente, a producir, y lo mismo que sucedió con la ICI, industrialización por sustitución de exportaciones a nivel histórico, le pasó lo mismo a la cinematografía argentina. Empezaron a tratar de producir de manera nacional, se le dio bastante impulso desde el Estado a las compañías cinematográficas, ¿no? Hubo un loable propósito de los primeros directores o artesanos, digamos, del cine, que fue empezar a reflejar temas locales. Exacto. Y por eso, después de aparecer estas películas históricas, aparece una inspirada en el Martín Fierro que se llamó Nobleza Gaucha, como la yerba. Sí. Después hicieron una basada en la novela de Amalia de José Mármol. Sí. Y después empezó un momento en el cual el cine aparece estrechamente vinculado a la explosión del tango. Pero esto ocurre cuando el cine se vuelve sonoro. Claro, es decir, en la década siguiente, en la década del 30. Tenemos que destacar acá una figura de los años 20 que filmaba escenas también muy para las masas proletarias. Obviamente que en ese momento era, digamos, la mayor parte de la población, ¿no? El obrero ofrecía una distracción, como era el cine, a muy bajo costo y que les hacía olvidar de sus problemas, de sus necesidades. Y estos temas eran la vida cotidiana, la pampa, la provincia, y acá aparece una figura de un director llamado Juan Agustín Ferreira, apodado El Negro porque su madre era afroamericana, que filma dos películas, Organito de la Tarde y La Muchachita de Chiclana. Todas películas que tienen mucho que ver con los inmigrantes, ¿no? Con su vida, con sus costumbres, con la vida cotidiana. Costumbristas. Exacto. Sí, algunos lo consideran como un lejano antecedente del cine social, si bien no tenía una intención ideológica, por lo menos explícita, pero digamos que el gran momento del cine empieza cuando se introduce, por lo menos en Argentina, el cine sonoro. Exacto. Porque vemos que en Estados Unidos el cine mudo tuvo un desarrollo espectacular. Fue el origen de los grandes estudios, de las grandes compañías que nacieron con el cine mudo, en donde se fue creando todo un lenguaje. Y en Estados Unidos, la figura de Chaplin asumió proporciones universales prácticamente. La creación de Artistas Unidos, que era una especie de cooperativa de artistas de cine que trataba de librarse de los grandes estudios.
Y por otro lado tenías una evolución muy importante del cine, a pesar de la guerra y a pesar de todo lo que había ocurrido en Europa, había una evolución muy importante del cine en Francia, ¿no? Donde se filmaron las primeras grandes películas, como la biografía de Napoleón en cine mudo, que fue una película extraordinaria, o la aparición de el expresionismo alemán, de la mano de Fritz Lang y de otros grandes directores, Murnau. Sí. Otto Preminger empezó, digamos, en esa época. Pero ese fue un director que tuvo su época de oro mucho después en Estados Unidos. Pero filmó esto lo averigüé hace poco, porque soy una fanática del cine y de las películas de Otto Preminger. Él llegó a filmar en Alemania cuando era muy joven unas primeras películas, pero sí tuvo su apogeo. Su desarrollo fue en Estados Unidos. Pero de los directores típicos del expresionismo alemán, Fritz Lang, Murnau, hay varios que fueron muy notorios en ese momento y que desarrollaron un lenguaje importantísimo, que era totalmente novedoso. Y bueno, en Rusia teníamos al mismo tiempo un grande. Einstein también. El padre del montaje. Claro, con sus películas sobre la Revolución Rusa y la historia rusa. El acorazado Potemkin. Bueno, todo eso ocurría en otros lados. Digamos que la década del 20 fue de una pobreza total en el cine en Argentina. En Argentina sí, pero atención, porque estas películas que mencioné yo de este director Juan Agustín Ferreira, el precursor del cine social, tuvieron tanta repercusión que le dieron impulso a lo que se llamó después la época dorada del cine nacional, que fue desde 1931 a 1943. No fueron muchos años, ¿eh? Yo antes pensaba que habían sido 20 años, pero no fueron muchos años. Lo que pasa es que tuvo varias épocas doradas, o sea, fue una época dorada que atravesó varios periodos, digamos. Y ahí aparecen dos estudios grandes, sí, que fueron grandes para lo que era una industria naciente. Uno fue Lumitón y el otro fue Argentina Sonofilm. Y después se forma alrededor del grupo en el cual estaba Lucas de Mare, Homero Manzi, Ulises Petit de Murat. Sí. Se forma Francisco Petrone. Había varios zurditos ahí, entre ellos Petrone, que era un hombre del Partido Comunista. Francisco Petrone creo que es el que filma Los Isleros. No. ¿No? Francisco Petrone es el protagonista de La Guerra Gaucha y de Pampa Bárbara, y después al final de su vida hace un papel espectacular en la película. También fue jefe director del Instituto Nacional de Cine en los años 60, si mal no recuerdo. Hace un papel espectacular en una película de René Mujica que se llamó Hombre de la Esquina Rosada, basada en el cuento de Borges. Francisco Petrone era un actor de carácter, típico actor estilo Humphrey Bogart, es decir, un rostro duro, un hombre duro, hacía papeles duros de mucha personalidad y realmente tuvo mucho éxito, no solo en Argentina, sino que en la época de Perón tuvo que exiliarse en otros países. Como García Burr, otro de los grandes. Como García Burr, claro, que ahí vemos todos los avatares de la política, a favor y en contra, ¿no? A veces apoyando el cine y a veces persiguiendo a algunos creadores. En el caso de Petrone, por estar vinculado al Partido Comunista, se tuvo que ir y siguió filmando en otros países donde siempre se destacó porque era muy buen actor. Y bueno, fue uno de los impulsores, junto con Lucas de Mare y Homero Manzi, de este grupo que se llamó Artistas Argentinos Asociados, si mal no recuerdo, que era una especie de imitación de los United Artists, los artistas unidos que había creado Chaplin. Y bueno, allí mediante un sistema cooperativo, juntando plata entre todos, también estaba Elías Alipi, también estaba Enrique Muiño, es que empezaron a producir una serie de películas que tenían una temática nacional.
Los guiones generalmente eran escritos por Homero Manzi y Ulises Petit de Murat, aunque también tuvieron otros guionistas. Pero algunos de esos títulos quedaron en la historia como cine histórico bueno, porque hemos visto que a veces el cine histórico ha sido espantoso. Sí, sí, sí. En este caso hicieron grandes creaciones. El primer gran éxito fue La Guerra Gaucha, basada en la historia de Leopoldo Lugones, el libro que había escrito Leopoldo Lugones sobre la resistencia gaucha en el norte a la invasión realista. Hicieron una película que era realmente un canto a la libertad, ¿no? Sí. En donde queda en la memoria la imagen de ese viejo cura que queda ciego porque lo golpean con una bayoneta, con la culata de un arma de fuego. Sí. Por no querer, digamos, colaborar con la revolución, la figura de Petrone muy joven, cabalgando, guiando la guerrilla. Y después hicieron otra que fue Pampa Bárbara, también dirigida por Lucas de Mare, gran director, que transcurría en un fortín. Y era una historia que aparentemente había ideado Homero Manzi, era entre la lucha entre el indio y el hombre blanco, digamos, que tenía como trasfondo en realidad esa lucha, pero no era el tema principal. El tema principal era la vida en la frontera. Y fue una película muy, muy, muy destacada, que incluso fue codirigida por Hugo Fregonese, un hombre que después hizo carrera en Hollywood a partir de digamos, de esta película y de otra más que dirigió después de mucha entidad. Bueno, y en esta época de cine de oro nacional aparecen nombres de la talla de Leopoldo Torres Ríos, por ejemplo, que fue el padre de Leopoldo Torres Nilsson. Un hombre que no nos podemos olvidar, Mario Soffici. Mario Soffici inaugura el cine social. Sí, aparte uno de los más prolíficos y mejores directores del cine argentino. Sí, hizo cosas como, bueno, tremenda denuncia social, Prisioneros de la Tierra. Prisioneros de la Tierra. En donde hace visible la explotación de los yerbateros, de los trabajadores yerbateros. Viento Norte, Kilómetro 111, otra gran película. Un director que le gustaba ir a filmar al interior, es decir, el cine salió de Buenos Aires. Sí, sí, también está Luis César Amadori, pero Luis César Amadori hacía películas escapistas, digamos, era como oportunista. Sí, hacía comedias, pero bueno, tenía su nivel, pero no era del... Tenía un oficio, tenía un buen oficio como director. Sí. Tal vez no sean las películas que a mí más me gustan, pero digamos no era un buen creador y un buen artesano del cine, Amadori. Manuel Romero, otro gran director, sí. Luis Zaslavsky con una obra de arte como La Fuga y Así es la vida, ¿no? La Fuga, porque Así es la vida es de Francisco Mujica. Y Palabra de Honor es de Luis César Amadori. Zaslavsky, otro gran director. Hubo un hombre, Christensen, que también hizo películas de distintos géneros, hizo comedias, hizo películas de suspenso y luego se fue a filmar, continuó su carrera en Brasil porque se tuvo que exiliar. Sí. Y acá vemos constantemente esta situación en la cual vamos a ver que el cine argentino crece por sus propios méritos y crece también por el apoyo de los gobiernos. Y por momentos decae por las interferencias políticas. Por las censuras. Y lo que tenemos que tener presente, dos cositas me parece antes de seguir avanzando en la historia del cine, fue la importancia de Carlos Gardel. Así como Carlos Gardel prácticamente, como decíamos la otra vez, no inventó el tango, pero más o menos fue el hombre que lo convirtió en algo masivo, la aparición de Carlos Gardel en sus películas,
que eran películas musicales, en realidad las películas eran una excusa para que él cantara, además de haber hecho esa suerte de videoclips con algunas canciones. Esas películas tuvieron un éxito monumental en toda Latinoamérica y se proyectaban en una sala especial dedicada al cine argentino, una sala de cine latino en Nueva York que era prácticamente dedicada al cine argentino. Y además había varias salas en donde el cine argentino llegaba a los Estados Unidos. Estamos hablando de la década del 30 y donde era muy mirado. Esto puede parecer raro, pero fue así. Y la base de todo eso fue la figura de Carlos Gardel. Que era una estrella. Claro, y alrededor de él, de otros cantantes, ¿no? Y cantantes hombres o mujeres de tango que empezaron a aprovechar ese apogeo del tango para conseguir un lugar en toda Latinoamérica. Pensemos que el cine argentino en algún momento fue el más grande, el más importante de toda América Latina. Después fue el mexicano, desplazado por el mexicano. Pero en algún momento las películas que se filmaban en Argentina se veían en todos los países de América. Sí, fue una época, por eso digo, una época de oro. Se filmaban 56 películas por año. En algún momento, sí. Sí. ¿Y por qué cayó? ¿Por qué cayó esta época dorada? Por dos cuestiones que son centrales. Primero, el cine era básicamente, aparte de ser, digamos, un elemento cultural muy importante para las masas, también era un negocio, ¿no? ¿Y qué pasaba? Las ganancias, en vez de ser reinvertidas en tecnología, infraestructura, nuevos sistemas, se las quedaban, digamos, los distribuidores, los productores, y esto hace que empiece a caer, digamos, la industria, porque no podía competir con películas que se hacían de manera monumental, de manera monumental en Hollywood. Falta de visión de parte de los productores, pero después, en determinado momento, hubo un boicot intencional. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Y ese boicot tuvo que ver con la Revolución de 1943. Cuando se produce esa revolución, se empieza a instalar el leitmotiv de que era el gobierno de la Revolución del 43 para los Estados Unidos era un gobierno pro-eje, pro-nazi. Sí. Entonces tomaron una serie de sanciones contra el país y entre ellas, digamos, esta era la visión de Estados Unidos. Claro, ¿no? Pretendían apretar a que Argentina se sumara a la Segunda Guerra Mundial, cosa que el gobierno argentino se resistía o se negaba. Sí. Quería mantener la neutralidad a toda costa. Y acá vemos la mezcla de la política con con la industria cinematográfica. Y de la coyuntura internacional, cómo condicionó. Claro. ¿Y qué empezó a hacer Estados Unidos? Dar promoción al cine mexicano. Sí, pero además le negó la venta, boicoteó las ventas de celuloide, de las cintas para que la Argentina no pudiera filmar. Exacto. Y esto es lo que provocó el reemplazo o la pérdida de mercado en Latinoamérica del cine argentino. Exacto. Como contrapartida, esto tuvo su lado bueno y su lado malo. El lado bueno fue que el gobierno argentino contestó a esto, sobre todo por inspiración de Perón. Sí. ¿Y cómo contestó? Cerrando los cines, impidiendo el ingreso de películas norteamericanas a los cines argentinos. Es decir, fijó un límite al ingreso de películas de Hollywood. Seguían entrando, obviamente, pero ya no como en otro momento, y estableció una cuota de cine argentino y empezó a desarrollar una activa política de subsidios. Se dictó una ley de cine bajo también el apoyo y la inspiración de Perón. Y todo esto creó una situación de mucho fomento del cine argentino. Entonces pasamos de una primera etapa en donde tuvo un florecimiento, digamos, natural, por el talento, por las circunstancias, a una segunda etapa de mucho apoyo del Estado, considerando que el cine era,
digamos, algo importante para mantener. Incluso se creó un festival de cine internacional que fue el Festival de Cine de Mar del Plata también en los años 50, ¿no? Claro, que era uno de los principales festivales de cine del mundo. Así que, bueno, Perón establece esta política proteccionista que favoreció, digamos, o dio impulso a las producciones nacionales. Y aquí encontramos dos grandes películas, una de Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias, del año 1952. Hugo del Carril, que empezó su carrera simplemente como un cantante. Actor de segunda. Después, o sea, hacía bollos por ahí en las películas. Después logró destacar como un buen actor. Sí. Y tuvo un importante desarrollo como cantante. Sí, también. Porque algunos decían que era el heredero de Gardel. Le faltaba un poco para acercarse a Gardel, pero bueno, lo imitaba con bastante... con relativo éxito. Y como director de cine realmente demostró una gran capacidad. Sí, una gran película, Las aguas bajan turbias, que habla justamente sobre la Forestal, esta empresa, la Forestal Quebracho, esta empresa que explotaba a los trabajadores para la extracción del tanino, que era el ácido de la curtiembre. Y bueno, por eso las aguas bajan turbias, porque por la sangre de los trabajadores que estaban en esa Al situación. mismo tiempo aparece con una temática así social esta otra película que mencionamos hoy, que es Los Isleros, y que no recordábamos quién la dirigió Lucas de Mari. Es del año 1951 y es una película extraordinaria. No tiene digamos, no está dedicada específicamente a las condiciones laborales, pero cuenta la vida de los isleros marginados en el río, y que tiene unas actuaciones descollantes, creo que deben ser de las mejores del cine argentino, que son Tita Merelo haciendo un personaje muy metido para adentro, que creo que pronuncia 2 palabras en toda la película, pero todo lo expresa con los ojos, y Arturo García Burr, que compone un paisano como tiene que ser compuesto, es decir, no recitando, sino hablando como paisano de verdad. Una gran composición de este actor que, como era antiperonista, después del éxito de esta película fue perseguido. Y se tuvo que ir del país. Sí, las cuestiones negativas, ¿no? Claro, entonces vemos ahí las dos cosas, ¿no?, que nosotros queremos señalar a medida que vamos avanzando en el cine. Bueno, y en acá la historia también del cine aparecen 2 películas filmadas ya entre Leopoldo Torres Ríos y su hijo, su joven hijo, Leopoldo Torres Nilsson, que lo empezaba ya a ayudar en los guiones y en la dirección, que son de una profunda crítica social. Pelota de trapo, de 1948, Pelota de trapo, y Edad difícil, de 1950. Sí, ¿no? sí. Que describe de nuevo la realidad cotidiana, pero hace, digamos, una crítica abierta a las condiciones sociales, ¿no? Correcto. Son todas películas de una de un gran nivel, ¿no? Hoy por ahí está muy deteriorado cuando uno ve las imágenes, pero se pueden remasterizar, ¿eh? Sí, pero son realmente películas de un gran nivel. Y ahí aparece una figura que está destinada a dominar el cine argentino hasta los años 70, que es Leopoldo Torre Nilsson. Sí, a mi entender y a mi gusto, el mejor director que ha dado la Argentina. Pero bueno, es muy polémico esto que digo, ¿no? Es cuestión de gusto. Para mí es Fabio, pero bueno, son cuestiones de gusto. Y de hecho Fabio fue un discípulo de Torre Nilsson. Y muchos fueron discípulos de Torre Nilsson. Para volver a este periodo tan rico del cine argentino, en donde había... se filmaba de todo, se filmaban películas históricas, se filmaban dramas. Hubo una película histórica que también hizo el mismo equipo de Lucas de Mare y Homero Mansi, que fue Su mejor alumno, que era sobre la vida de Dominguito, el hijo de Sarmiento. En donde hay incluso muestran escenas de la batalla de Curupaití, una película muy interesante que fue tanto Pampa Bárbara como La Guerra Gaucha, como Su mejor alumno, fueron grandes éxitos. Sí. Después
aparecen figuras de la talla de Libertad Lamarque, que en ese momento, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero en ese momento fue una gran estrella del cine como cantante de tango, y luego se fue a México. Tenía donde una hizo... voz insoportable. Bueno, no sé, eso es cuestión de gusto. Pero fue una gran estrella y en ese momento siguió una carrera muy prolífica en México. Sí, sí. Y en el caso de Tita Merelo. Y Lolita Torres. Lolita Torres, Nini Marshall, que fue una estrella de la comedia. Creo que pocas veces hubo un cómico de la envergadura de Nini Marshall. Tremenda Nini Marshall. Con esas películas en donde hacía esas imitaciones, realmente eran muy graciosas. Sí. Todo giraba en la capacidad cómica de ella. Y en el caso de Sandrini, por ejemplo, otro gran comediante, a mí nunca me gustó, pero bueno, era muy, digamos, muy exitoso, muy taquillero en esa época. A la gente le gustaba. Sí, pero creo que la mejor artista fue Tita Merelo, una actriz extraordinaria que estaba a la altura de las mejores estrellas de actrices de carácter del mundo. Podría haber competido con una Bette Davis, con una Joan Crawford, con una Anna Magnani. Era del estilo de una Anna Magnani. Es decir, esas actrices fuertes de carácter que eran capaces de transmitir todo con la mirada, que jamás recitaba, que hablaba con una absoluta naturalidad y que hizo grandes películas, que hizo dramones, en donde la gente iba y lloraba lágrima viva, y otras que eran películas tal vez más serias, pero siempre en su punto justo. No hay una interpretación de Tita Merelo que sea mala. Hay películas que se sostienen solo porque está ella. Porque está ella. Y aparte que ella no tuvo formación de ningún tipo actoral. No, era ni teatral, una actriz absolutamente intuitiva. Intuitiva, y que fue aparte alfabetizada después de los 10 años. O sea... sí, que además ella misma dijo que en algún momento tuvo que girar por la calle, sí. No vamos a decir el término por las necesidades que pasó. Bueno, la cuestión es que Tita Merelo logró una capacidad para interpretar a la mujer de pueblo que fue impresionante. Y ahí vemos que después es víctima de lo contrario. Así como su pareja en Los Isleros, García Burr, es perseguido por este señor censor tan detestable, a Paul, ella, cuando se produce la revolución del 55 y una enorme cantidad de artistas peronistas fueron prácticamente, que se quedaron sin trabajo. Sí, se tuvieron que ir a México. Se tuvieron que ir, algunos se fueron a México, otros se quedaron en el país pero sin trabajar o haciendo representaciones teatrales. El cine argentino a partir del año 55 cae a no tener, prácticamente no filmar, desapareció. Con la Revolución Libertadora desapareció el cine argentino durante no menos de 2 o 3 años. Sí. Tengamos esto en cuenta. Bueno, antes de seguir, ya vamos a ir con el nuevo cine argentino, que fue a partir de 1955 hasta el 66 con la caída de Perón. Vamos a escuchar un tema hablando de Leonardo Fabio, que ya vamos a mencionarlo porque es un tema aparte. Vamos a escuchar un tema de él en su faceta de cantante, porque él hizo de todo. Él fue actor, él fue un gran director y también él quería ser cantante en realidad. Cuando yo lo escuché en una biografía, quería encontrar algún curro para poder sobrevivir. Y bueno, pero era un muchacho con mucho talento y logró... Pero hizo unos temas muy lindos, y es uno de ellos. Fuiste mía, un verano, de Leonardo Fabio. Bueno, y ahora sí nos vamos a el periodo de el nuevo cine argentino, ¿no? Después de la caída de Perón. Y acá el que descolla es Torre Nilsson, Leopoldo Torre Nilsson. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero la verdad que es un maestro. Cuando uno ve las tomas y los climas que genera... Para quien lo ve hoy, es un cine lento...
Es un cine de es tomas un cine muy... de autor. Claro, es un cine de tomas muy largas, o sea, de planos... Era un maestro, maestro de tomar planos raros, sí, sí. planos inclinados que venían de abajo, tomaban al actor o a la actriz de abajo, inspirados en Orson Welles. Hacía, la verdad que tenía un manejo de cámara muy bueno el manejo de los actores, y tenía buenos guiones que eran, el problema es que mucha gente lo consideraba elitista porque era muy intelectual y porque reflejaba también a la oligarquía, digamos. Claro, porque sus temas, en realidad, de las primera etapa de Torre Nilsson, porque después tuvo otra, era la burguesía argentina, su mojigatería, su aislamiento, su cerrazón. Los oligarcas. Hay una película excelente que es Fin de Fiesta. Fin de Fiesta, sí. Y La mano en la trampa. Claro, La mano en la trampa, una película, aparte eran películas intimistas, es decir, que tenían que ver con problemas en ambientes medio opresivos. Sí. No eran personajes populares, ¿no? Pero tuvo un éxito formidable en el exterior, tuvo muchos premios y reconocimientos en Cannes, en Venecia. Fue considerado uno de los maestros del cine de autor a nivel mundial, aún no digamos comparable, pero más o menos a Michelangelo Antonioni, Bergman, algunos de los directores, algunos directores de la Nouvelle Vague. Es decir, tenía un enorme reconocimiento. Ahora puede ser que esté olvidado un poco. Y sobre todo se han criticado sus últimas películas en donde cambió el estilo. Claro. Pero realmente era formidable fue innovador, director. Fue un director innovador en cuanto a manejo de cámara, planos, tomas. O sea, cambió, digamos, radicalmente la forma de hacer cine, ¿no? Por eso fue tan importante y dejó tantos seguidores, ¿no? Formó una dupla creativa con su mujer, que era Beatriz Guido, que era la guionista. Cuando no se estaba patinando la plata en un casino, estaba filmando películas que eran espectaculares, Torre Nilsson. Lo mismo hacía John Huston. O sea que John Huston era un director, digamos, de buenísimo, espectacular, como John Huston, que no debe tener una sola película mala. O sea, yo soy una fanática de John Huston. Dicen que era jugador, que se gastaba toda la guita en whisky. Sí. Bueno, algo parecido decían de Leopoldo Torre Nilsson. No sé si es verdad o no, pero bueno, él pintaba la decadencia de la oligarquía argentina. Exacto. En unas películas muy interesantes, muy morbosas. Lo trajo a Francisco Rabal a ser una especie de un tipo medio siniestro, medio extraño. Bueno, la verdad que muy buenas películas. Hizo algunas de corte popular en su primera etapa. Una particular que ha arrancado las lágrimas de multitudes con Tita Merelo en uno de sus mejores papeles, que se llama Para vestir santos, ¿no? Pero después hizo un cine mucho más intelectual, con mucho predicamento en los jóvenes cineastas. Uh-huh. Ahí hubo un momento de renovación. En el cine norteamericano apareció toda esta nueva oleada del Actor Studio, de Marlon Brando, Paul Newman, el Rebelde sin causa, el director Nicolas Rey, Elia Kazan, toda una nueva forma de hacer cine. Por más el realista. Método ruso de Stanislavski, que es el que trae Lee Strasberg al Actor Studio. Exactamente. Entonces ahí aparece un método que le cambia la forma de actuar, acartonada, y aparecen nuevos actores espléndidos como... Y en Italia había ocurrido el neorrealismo, que había sido una escuela que realmente espectacular, que también influyó en la Argentina, en algunos directores, sobre todo los más vinculados al plano de lo social. Hubo algunas películas de la década del 60 inspiradas en el neorrealismo. Hay una película de Fernando Birri, no recuerdo ahora el título, que trata de unos chicos que son como de la villa. Puede ser. Y después, el que influyó mucho en los cineastas jóvenes fue la Nouvelle Vague.
es decir, la nueva ola de cine francés. El cine francés tenía un cine clásico muy bueno, pero apareció una movida renovadora con algunos directores como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Alain Resnais, Claude Chabrol, directores extraordinarios, directores realmente muy buenos, muy innovadores. Sí. Y esos eran seguidos de cerca. Tenían una revista que se llamaba Cahiers du Cinéma, donde exponían sus ideas. Y eran seguidos muy de cerca por los cineastas jóvenes argentinos que formaron parte de la descendencia de Torre Nilsson. Sí. Por ejemplo, este muchacho que mencionaste, Leonardo Fabio. Sí, Fabio fue un discípulo, de hecho, y él siempre lo mencionaba como su maestro. Pero Fabio tenía otro estilo. Pero en un principio inició con 2 películas que tenían un estilo cercano al de Leopoldo Torre Nilsson. Una fue Crónica de un niño solo, sí. Que si bien es una temática alejada de la de Torre Nilsson, sí tiene similitudes estéticas. Y después la otra que era como una pieza así muy de cámara, que fue El Dependiente, una película muy buena. Cosa pero es considerada elitista, ¿no? Por algunos, porque no tiene un argumento fácil. No, es verdad. También hay un periodo de películas esotéricas. Esto sucede ya en la renovación o el cine de liberación, que aparece a partir de 1966 y se extiende hasta 1974. Estas películas esotéricas se pueden representar en Juan José Jusid, por ejemplo, con es uno de los que aprendieron de Leopoldo Torre Nilsson. Esa película Tute Cabrero es muy buena. Bueno, muy la recomendamos entonces. Sí, muy buena. Está Luis Brandoni muy joven, está Pepe Soriano y el otro actor también muy bueno que no lo recuerdo ahora, son 3 actores. Es una obra claustrofóbica muy buena. Bueno, y acá también en este periodo, ya estamos, recuerden, 1966, acá en plena dictadura de Onganía, está por venir el Mayo francés. La década del 60 es un periodo a nivel mundial de profundos cambios culturales, ¿no? Entonces eso tampoco escapa el cine a estos cambios culturales, ¿no? Que se empiezan Hubo periodos en los cuales el cine estuvo bajo la dirección, digamos, el Instituto Nacional de Cine. Sí. En la época de Frondizi, en la época de Ilia, estuvo bajo la dirección de tipos piolas. Sí, ¿no? sí. Y después vino Onganía y se fue todo el diablo, digamos. Pero ahí aparece también el cine independiente. Esto que en un clima así, tan opresivo, tan de censura, es que aparecen estas películas que tratan de expresar cosas desde otro lugar o de manera muy metafórica, digamos. Exacto, y en este clima también de tanta opresión, de censura, de lucha social, y en este clima de terror, ¿no? De tanta represión, aparece el grupo Cine Liberación. Sí, pero ese es un grupo que, digamos, está en las antípodas de este cine más de ópera, más de cámara, quise decir, que cultivaba toda esta generación nueva de cineastas. Claro, nada que ver. Antes de que pases a ese tema, quiero mencionar un film que es un poco emblemático de esa época, que es el film Los jóvenes viejos, que dirigió Rodolfo Kuhn, un cineasta de este grupo de descendientes, digamos, discípulos de Torre Nilsson, que muestra a un grupo de jóvenes que están vagando todo el tiempo sin sentido, pertenecientes a una burguesía aburrida y fastidiada, y que realmente es notable ese film porque expresa, digamos, un estado como de encierro a que había llegado la juventud, una juventud sin ideales, ¿no? Justamente todo lo contrario de lo que después va a ocurrir, que va a aparecer esta eclosión de la participación juvenil. Pero esto refleja el momento anterior de la explosión juvenil del Mayo francés, de la guerrilla de Montoneros, de la juventud peronista, ¿no? Y después ya viene el cine fuertemente militante, en donde destaca esto que vos decís, el grupo Cine Liberación,
liderado por Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, dos grandes directores. Muy vinculados al peronismo ideológicamente, sí, y a la izquierda, y a la izquierda, que no hicieron en un primer momento un cine documental, pero nuevo, con otro estilo, ¿sí? Con otro manejo. Y además que se proyectaba en las unidades básicas y en los sindicatos. En los sindicatos, porque no obviamente en las salas de cine. No se podía proyectar en las salas de cine por la censura que había de la dictadura, ¿no? La Hora de los Hornos, Los Hijos de Fierro y los reportajes que le hicieron a Perón en Puerta de Hierro, sí, forman parte de ese legado en ese momento. Después evolucionaron. Después se separaron ellos y filmó Getino por su lado. También Pino Solanas tuvo su otra época, digamos. Claro, Pino Solanas, que hay que reconocerlo como uno de los grandes directores argentinos, se va al exilio después de la caída de la muerte de Perón. Él se va al exilio, se exilia en Francia, y allí vuelve después, cuando en el retorno de la democracia, con dos películas que alteraron totalmente la estética del cine argentino, que fueron El exilio de Gardel y Sur. Dos películas muy talentosas, muy innovadoras, y después tuvo una tercera etapa dedicada a los documentales también muy original, en donde pareció volver a su primera época, pero con otra estética. Sí, muy muy interesante el Grupo Cine Liberación. Bueno, y ahí viene la época que a vos te gusta de Leonardo Fabio, ¿no? Sí. En los años 70. A ver, ¿por qué no hablas de eso? Bueno, te está saliendo de la vaina por hablar de Leonardo Fabio. No, porque Leonardo Fabio tiene la obra de arte que fue Crónica de un niño solo, un ensayo autobiográfico que fue premiado en el mundo, que es considerado una de las mejores películas de la historia. Del cine argentino, digamos. Sí. Del cine argentino. Y en los años 70 ya empieza, digamos, a tener otro estilo. Un estilo más populachero. El otro había sido un estilo... Eso. Y sí, era un poco más demagógico, digámoslo, porque el otro era como muy elitista, muy estirado. Era un cine, yo digo, empieza a tener un cine grandilocuente, a lo Herzog. O sea, cuando él filma Nazareno Cruz y el Lobo... Ahí vemos que se corren estos dos grandes directores argentinos, influidos por la época, Torre Nilsson y Leonardo Fabio, se corren a un cine más popular y más de masas. Sí. Torre Nilsson hace un par de bodrios, digamos que esa época es uno horrible. Es El Santo de la Espada. Las tres, El Santo de la Espada, Güemes y Martín Fierro. A mí Martín Fierro me gustó, pero digamos que es muy criticada. Y después hizo Boquitas Pintadas. No, esa es buena. Un melodrama que también tuvo mucho éxito, una cosa de teleteatro, que no era el cine de él, pero que tuvo mucho éxito. Lo mismo que El Santo de la Espada, también tuvo mucho éxito. Y Leonardo Fabio pasa a esta etapa que vos decís. Claro, que empieza a filmar a los Herzog, ¿no? Empieza a filmar un poco más demagógicamente. Bueno. Digamos. A mí me gustan las películas, pero son como romper con con ese cine tan intelectual y filmar algo más popular, y sobre todo retomando mitos populares, como el caso de Juan Moreira o de los Lobisones con Nazareno Cruz. Sí, él siempre estaba asociado con su hermano. El hermano le escribió muchos guiones. De hecho, tuvo una película que él después la va a hacer al estilo ópera, que es el romance del Aniceto y la Francisca. Y la Francisca, sí. Que fue actuada en su momento por un muy joven Federico Lupi y Norma Leandro. Y después sí va a ser la primera que hizo era una película también muy cerrada, muy elitista. Claro, y después sí empieza la etapa en los años 70 de soñar, sí. Y termina con la del boxeador. Gatica. Con Gatica, que es ya la apoteosis del
del cine popular estilo Leonardo Fabio. Sí, no nos tenemos que olvidar de una gran película que estuvo nominada a los Oscar, que no ganó lamentablemente, que es La Tregua. La Tregua de Sergio Renán. Sergio Renán, que también fue un gran actor y un gran director de cine. Sí. Después viene la censura, cuando tras la muerte de Perón se acaba el periodo de libertad que hubo, sí. En el cual en esa época estuvieron, si mal no recuerdo, al frente del Instituto Nacional de Cine, estuvieron Hugo del Carril y Mario Soffici. Ajá. Si mal no recuerdo, puede ser que esté equivocado, pero fue una época en la cual el cine tuvo total libertad. Octavio Getino creo que ocupó una secretaría, un cargo, y se acabó la censura, hubo gran libertad, porque siempre el problema acá era la censura, sí, ¿no? Constantemente. Yo creo que la película de San Martín le salió tan floja a Torre Nilsson porque lo volvieron loco con la censura. Puede ser. Después pasamos a la época de la dictadura, donde solo de vez en cuando cayó la producción nuevamente de cine. No, y aparte se hacían películas... Sí, espantosas, pero digamos, las pocas que se hicieron, solo hay una o dos rescatables. Una era Tiempo de Revancha, que hizo Aristarain. Ay, sí, muy bueno. O Mujer de Nadie, que era el cine feminista de María Luisa Bember. Y en El Retorno de la Democracia tenemos grandes películas que vuelven, algunas más o menos y otras son buenas, sí, realmente buenas. Sí, sí. La Historia Oficial, que gana el Oscar. Camila, que fue también una película que tuvo mucha repercusión. Y después entramos en una tercera etapa, como un nuevo cine argentino bis, que comienza en los años 90, donde aparecen cineastas como Pablo Trapero, Adrián Caetano. Linda época, o sea, la llamada generación X para nosotros fue vuelve el cine argentino a salir del estar encorsetado con el cine político, sí, ¿no? Y vuelven a aparecer películas de género, uh-huh, ¿no? De policiales. Darín pasa a ser la gran figura, sí, digamos, el gran rostro del cine argentino. Y volvemos a hacer películas de género, cosa que se había abandonado en los años 50, donde se hacían películas policiales, vino Narciso Ibáñez Menta y hacía las películas de Edgar Allan Poe antes de que la filmara Roger Corman. Sí. O por ejemplo, llegaron a hacer una versión de M el vampiro, de la película de Fritz Lang en los años 50. El asesino de niños, ¿no? Es decir, había cine de género. Eso después, por algún motivo, se perdió. Se hizo un cine más político, más social. Sí. Y solo en los últimos años hemos tenido la suerte, por lo menos a mí me gusta, el cine se haya vuelto a filmar un poco de cine de género. Sí, Campanella también hay que mencionar, un gran director argentino que hizo películas maravillosas como El hijo de la novia, ¿no? Bielinski, que falleció. Sí. Bueno, tenemos un amigo que es Alejandro Agresti, que ha hecho algunas películas muy interesantes. Bueno, tenemos que terminar aquí. Lamentablemente un tema apasionante. Así que bueno, le damos las gracias a nuestros oyentes. Y bueno, los esperamos. ¿Puedo leer algún comentario que nos deja Gustavo Javier Valdés? A Marilina se le nota que es muy peronista, no se banca Libertad Lamarque, reivindica a Hugo del Carril y Tita Merelo y ama a Leonardo Fabio. ¿Cómo no coincidir? Bueno, bueno, capaz que sí, se me nota mucho. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo programa. Luces y sombras de nuestra historia, todos los lunes,